¿Saben cuál es el último ataque? Es querer cancelar la personalidad jurídica del Frente para la Victoria. A ver, nos pongamos a pensar, queridos hermanos. Quieren cancelar la sigla con la que Evo Morales ha hecho el acuerdo. ¿Para qué? La explicación que va a realizar el abogado. Ustedes van a decir, así hemos escuchado, desde hace meses atrás la información así nos ha llegado, y dentro de nuestras cabezas está de que el Evo está inhabilitado. Y como eso ha entrado a nuestras cabezas, por lo tanto decimos, ahora, si bien lo queremos al hermano Evo, ahora tenemos que nomás aceptar un plan B. A eso nos han llevado. Ese era el objetivo, ese era el propósito. Y ahora tenemos que explicarnos por qué ha entrado esa idea de que el Evo está inhabilitado y no puede ser candidato. Y eso cómo ha llegado acá a la cabeza. Ustedes ven las redes sociales, ustedes ven la televisión, escuchan la radio, y hay grandes periodistas de grandes programas, entrevistan a politólogos, entrevistan a economistas, a sociólogos, unos señores con corbata, con terno, y los periodistas le dicen, a ver, licenciado, a ver, doctor, díganos si Evo Morales está habilitado para ser candidato. Y toditos dicen, Evo Morales no puede ser candidato porque está inhabilitado. Y listo. Y esa idea se ha entrado a la cabeza nuestra. Y todos los días dormimos con esa idea, el Evo está inhabilitado y ahora tenemos que pensar nomás en plan B. Miren cómo es lo peligroso de un medio de comunicación cuando te mete a la cabeza una mentira como si fuera verdad. Y ahorita en la cabeza de todos nosotros, hermanos, está esa idea, el Evo no puede ser candidato. ¿Ah? Entonces, yo vengo a decirles, porque el Vicente así nos ha instruido, a explicar de que estamos ante una gran mentira. Y han dicho, hermanos, por lo tanto, y el Evo dice, porque en la radio, en la televisión he escuchado, el Evo está inhabilitado porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos había prohibido su reelección. Y también dicen, y que por lo tanto dice que además la constitución política de Bolivia ya no permite que pueda ser candidato. Y también han dicho en los medios de comunicación que la ley en Bolivia lo ha inhabilitado a Evo Morales. ¿Ah? Esa es la gran mentira, esas son las tres grandes mentiras que han metido a nuestra cabeza. Y ahora yo con ustedes quiero dialogar unos minutos para aclararles cómo han manipulado nuestra cabeza, nuestra mente. ¿Y para qué han manipulado? Para inducirnos, por lo tanto, a decir, como está inhabilitado, hermanos y hermanas, ahora tenemos que buscar plan B. Porque el Evo no puede ya ser candidato. Entonces, queridos compañeros, vamos a empezar diciéndoles lo siguiente. ¿Y quién ha dicho que el Evo está inhabilitado? En primer lugar, el presidente Luis Arce le entrevista a los medios de comunicación nacional e internacional y le dicen, señor presidente Luis Arce, ¿y cómo es el caso de Evo Morales? No, el Evo Morales está inhabilitado. Y después escuchas al ministro de Justicia, a su procurador, y los medios de comunicación le dicen, y estas autoridades, dicen, Evo Morales está inhabilitado. Y le escucha al Tuto Quiroga, al Samuel Doria Medina, al Manfred Reyes Villa y a los periodistas y a los entrevistados que está inhabilitado. O sea que estas personas por sí ya pueden inhabilitar a alguien. Pero nadie ha mostrado un documento que diga, aquí está, aquí dice que el Evo está inhabilitado. Nadie, solo han dicho. ¿Ah? Solo han dicho. Y ahora quiero empezar a explicarles lo siguiente. Primero, hermanos, la habilitación de candidaturas o inhabilitación de candidaturas es una decisión. ¿Y quién tiene esa decisión? La ley del órgano electoral dice, en su artículo 4, ¿no?,
que únicamente el Tribunal Supremo Electoral inhabilita o habilita candidaturas. Artículo 4. O sea que en Bolivia no cualquiera puede habilitar o inhabilitar candidaturas, por muy presidente que sea, por muy ministro que sea, por muy periodista que sea. La ley dice, queridos hermanos, la ley, que solo el Tribunal Supremo Electoral es competente para registrar candidatos, para habilitar candidatos, para inhabilitar candidatos y entregar credenciales a quienes son electos. La ley del órgano electoral en Bolivia. Entonces quiere decir, por lo tanto, queridos hermanos, hermanas, que en Bolivia no inhabilita el presidente, no inhabilitan sus ministros, no inhabilitan los políticos, no inhabilitan los medios de comunicación. La única institución que habilita o inhabilita es el Tribunal Supremo Electoral. Pero ¿cuándo habilita, cuándo inhabilita? ¿Todos los días? No. Solo cuando hay convocatoria a elecciones. ¿Y en Bolivia hay convocatoria a elecciones? No hay. Entonces el Tribunal Supremo Electoral, esa su competencia de habilitar candidatos o inhabilitar candidatos, todavía no ha llegado. Y cuando haya convocatoria a elecciones, seguramente se va a aprobar el 15 de abril, recién la convocatoria. Porque el 17 de agosto va a ser las elecciones, 120 días antes tiene que emitirse una convocatoria. Entonces esa convocatoria va a salir el 15 de abril. Y dentro de esa convocatoria tiene que aprobarse un calendario electoral. Y dentro de ese calendario electoral va a estar todas las actividades. Y va a decir, seguramente más o menos los primeros días de mayo, va a decir, día por decir, ejemplo, día 3 de mayo, día de inscripción de candidaturas. ¿Sí? Entonces ese día, todas las organizaciones políticas van a presentarse en la ciudad de La Paz y van a decir, acá está el partido Frente para la Victoria, acá están los papeles del candidato a presidente, Evo Morales, acá están los papeles del candidato a vicepresidente, senadores y diputados. ¿Ah? Porque ese día en el calendario electoral dice día de registro e inscripción de candidaturas. Y en ese calendario al día siguiente va a decir día de verificación de requisitos, dice, ¿no? La ley del régimen electoral dice, aquí está, artículo 105 de la ley del régimen electoral, verificación de requisitos y de causales de inelegibilidad, ¿no? El cumplimiento de requisitos y de causales de inelegibilidad establecidos en la Constitución serán verificados por el órgano electoral. Quiere decir, por lo tanto, que al día siguiente del registro de candidatos se tienen que verificar los papeles. Hasta ese momento, ¿alguien ha habilitado o inhabilitado? No, porque esa competencia todavía no se está ejercitando. Pero sin embargo, en Bolivia, queridos hermanos, ya nos han dicho, el Evo Morales está inhabilitado, dice, y lo vienen diciendo desde el año 2023, mira. Ni siquiera está llegando ese día donde se tiene que habilitar o inhabilitar candidaturas, pero ya nos han dicho que alguien está inhabilitado. Miren cómo es el tamaño de la mentira que han metido en nuestra cabeza. Volviendo al calendario electoral. Entonces, estamos en el día de inscripción de candidaturas. Todos van a ser inscritos. Todos. Candidatos a presidentes, vicepresidentes, diputados y senadores. Y al día siguiente, ya les he leído, verificación de requisitos. ¿Y esta ley qué dice? A ver, queridos hermanos, acompáñenme. Dice, el cumplimiento de requisitos, dice. Requisitos y causales de inelegibilidad de candidatos verifica el órgano electoral. Entonces,
previstos en la Constitución, dice, la ley dice, esos requisitos, ¿dónde está? ¿Dónde está enumerado esos requisitos? En la Constitución, dice, en la Constitución. O sea, la ley te manda a la Constitución. Y en la Constitución es el artículo 234. Aquí está. Requisitos. 234. Dice, para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere, dice la Constitución. Y son 7 requisitos. El primero, contar con la nacionalidad boliviana, dice. El Evo es boliviano. Boliviano. Entonces, ¿con qué se va a probar eso? En sus papeles vamos a presentar su certificado de nacimiento. 2, ser mayor de edad, dice. El Evo cumple ese requisito. ¿Con qué se prueba? Con su carnet de identidad. 3, haber cumplido los deberes militares. El Evo Morales ha hecho su servicio militar, ha sido policía militar, ¿no? Y ahí están las fotos, ahí está su libreta de servicio militar. Pero ese mismo día nosotros vamos a ver cuando lo inscriban al Samuel Doria Medina, al Tuto Quiroga. Esos no han hecho su servicio militar. Esos han comprado su libreta. Pero ahí está. El tercer requisito, haber cumplido con los deberes militares. El Evo Morales ha hecho el cuartel. 4, no tener pliego de cargo ejecutoriado, dice. ¿Qué es eso? Cuando uno es autoridad, a ver, les voy a poner un ejemplo. Nuestro alcalde ahorita es funcionario público. Si él haría algo mal en su administración, la Contraloría le va a establecer un pliego de cargo. Entonces, el pliego de cargo viene de la Contraloría. Y contra el ciudadano expresidente Evo Morales no hay ningún pliego de cargo. Y eso nosotros vamos a probar con la correspondiente certificación, ¿no? Pero también este numeral 4 dice no tener sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento, ¿no? Y a ustedes les han dicho a través de los medios de comunicación que el Evo Morales tiene un proceso por trata de personas y que por lo tanto, como tiene ese proceso penal, no puede ser candidato. Miren cómo es la mentira. Al hermano Evo le han abierto 14 procesos penales después de la marcha para salvar Bolivia. Le han fabricado. Y uno de ellos es este de trata de personas. Y dicen, por ese proceso ya no puede ser candidato. Mentira. Ese proceso está mal planteado. Ya, por un momento, queridos hermanos, supongamos que ese proceso estaría bien planteado. Para que sea requisito inhabilitador, tiene que pasar todavía 6 meses de etapa preparatoria. Después de los 6 meses de etapa preparatoria, 6 meses de duración del juicio oral, 6 meses de apelación, 6 meses de casación. O sea, ese proceso tendría sentencia ejecutoriada aceptando por un instante de que fuera legal. De aquí a 2 años y medio a 3 años recién tendría sentencia condenatoria ejecutoriada. Por lo tanto, ese proceso actualmente, de acuerdo a la Constitución, no lo inhabilita, no tiene sentencia. ¿Ya? 5. No estar comprendido en los casos de prohibición e incompatibilidad establecido en la Constitución. Esto es generalmente para quienes son actualmente funcionarios públicos, que han nombrado, no pueden, por ejemplo, nombrar a su hermana, a su hermano como funcionario público, no pueden comprarse un vehículo del Estado, etcétera, etcétera. Y esto no le alcanza a Evo Morales porque no es funcionario público hace más de 5 años atrás. Luego, 6, estar inscrito en el padrón electoral. Evo Morales, ustedes lo han visto, en las elecciones judiciales ha votado, quiere decir que está en el padrón electoral. 7, hablar al menos 2 idiomas oficiales del país. El Evo habla aymara, quechua, castellano. Entonces, ahí está. Estos son los 7 requisitos que se tiene que verificar.
Y los 7 requisitos cumple el Evo Morales. Y dice la ley, ¿no? Pero también tendrá que verificarse las causales de inelegibilidad previstos en la Constitución. ¿Qué quiere decir inelegibilidad? Que alguien no puede ser elegido porque tiene alguna prohibición, alguna incompatibilidad. Y eso está establecido en el artículo 238 de la Constitución. Porque la ley dice previsto en la Constitución, dice. No dice previsto en tal o no, previsto en la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? No podrán acceder a cargos públicos electivos aquellas personas que incurran en las siguientes causales de inelegibilidad. Son 5. ¿Cuáles? Quienes ocupen cargos directivos en empresas o corporaciones que tengan contratos con el Estado no hayan renunciado 3 meses antes al día de la elección. El ciudadano expresidente Evo Morales no ocupa ni ocupó cargo en empresa o corporación que haya tenido contratos en el Estado. Entonces no le alcanza esta causal ni tiene que presentar renuncia alguna porque no ha sido parte de empresa alguna. 2. Quienes hayan ocupado cargos directivos en empresas extranjeras y que no hayan renunciado 5 años antes al día de la elección. El ciudadano expresidente nunca ha sido funcionario en empresa transnacional que haya tenido negocios con el Estado. Entonces no le alcanza y no tiene que presentar ninguna renuncia y todo eso se va a certificar. 3. Quienes ocupen cargos electivos, designación o de libre nombramiento y que no hayan renunciado 3 meses antes. Eso se refiere a los actuales funcionarios públicos. Supongamos que nuestro alcalde decida ser candidato a senador y si no ha renunciado 3 meses antes al cargo de alcalde para habilitarse como senador, entonces no va a poder ser elegido porque va a estar dentro de las causales de inelegibilidad. En el caso del ciudadano expresidente Evo Morales, él no es funcionario público, hace más de 5 años atrás, entonces no tiene que renunciar a nada porque no está en el ejercicio de la función pública, ¿no? 4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que no renuncien 3 meses antes. Evo Morales no es miembro de las Fuerzas Armadas, no es policía y por lo tanto esta causal tampoco le alcanza. Y 5. Los ministros de cualquier culto religioso que no hayan renunciado 3 meses antes. Evo Morales no es ministro de cualquier culto religioso, por lo tanto no le alcanza esta causal de incompatibilidad. Entonces, al día siguiente de las inscripciones, el órgano electoral va a revisar todo esto y va a verificar. Y en el caso del ciudadano expresidente va a decir: hemos revisado, Evo Morales cumple con los 7 requisitos, Evo Morales no está dentro de las causales de inelegibilidad que son 5, por lo tanto, dice la ley, pero además hay una sentencia constitucional, una vez que el Tribunal Supremo verifica esto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Declarar oficialmente que ese ciudadano está habilitado. Y va a haber una resolución donde diga el Tribunal Supremo Electoral: acabamos de revisar entre todos que cumple Evo Morales con estos requisitos, no está dentro de las causales de inelegibilidad y por lo tanto el Tribunal Supremo Electoral resuelve, artículo 1, declarar que el ciudadano Evo Morales Ayma está habilitado como candidato a presidente postulado por el Frente para la Victoria. Esa es la primera etapa. Listo. Habilitado, el siguiente domingo en Bolivia se va a publicar en el periódico. En los periódicos se tiene que publicar la lista de todos los candidatos habilitados por el Frente para la Victoria, por los otros partidos, igual, de todos los partidos que se presenten. ¿Y qué va a decir en el periódico? Lista de ciudadanos habilitados como candidatos. Y ahí va a estar
Evo Morales, candidato por el Frente para la Victoria, habilitado. Y después que nosotros veamos esa lista en los periódicos, ¿no es cierto?, al día siguiente de leer los nombres, la ley te permite presentar una demanda de inhabilitación de candidaturas. Supongamos que en la lista yo voy a encontrar que el ciudadano, permítame poner su nombre como ejemplo, querido alcalde, que el ciudadano Luis Arce Clemente está como candidato a senador, digamos. Y yo digo, yo ciudadano, digo, quiero inhabilitarlo a Luis Arce Clemente. También quiero inhabilitar a Evo Morales. ¿Quién puede presentar esa demanda? Cualquier ciudadano, cualquiera. Una demanda acompañando una fotocopia de tu carnet de identidad. ¿Qué se llama esa demanda? Demanda de inhabilitación de candidaturas. Entonces yo quiero inhabilitar al ciudadano Luis Arce Clemente y quiero inhabilitar al ciudadano Juan Evo Morales ahí. ¿Puedo presentar la demanda? Sí. ¿Y cuántas demandas van a presentar contra estos ciudadanos? Van a presentar 10, 100, 500, 900 demandas. Pero ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Y vamos a leer la ley. Artículo 210. Ahí está. De la ley del régimen electoral. Aquí está. Dice, artículo 210. Para demostrar la inhabilitación, el demandante deberá presentar prueba documental preconstituida con las siguientes particularidades. Quiere decir que cualquiera puede presentar, pero para demostrar, si yo quiero inhabilitar acá al hermano y al ciudadano expresidente, si yo quiero inhabilitar a través de una demanda, tengo que presentar prueba, dice, documental. No es que quiero inhabilitar porque a mí se me ocurre y punto. No, 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 no. Prueba, documento, dice. Documento tengo que presentar. ¿No? Que demuestre, dice la ley. Inciso A. Para el caso de demandas de inhabilitación de candidatos, ¿qué dice la ley? Coma. Las pruebas deben estar relacionadas con el incumplimiento de requisitos o de causales de inelegibilidad. Es decir, lo que hemos verificado en la Constitución. O sea, si yo quiero inhabilitar a alguien, tengo que demostrar con documento que ese ciudadano no cumple alguno de los 7 requisitos. O sea, en concreto, en limpio podría decir, si yo quisiera inhabilitar a Evo Morales, tendría que presentarles, queridos compañeros, una prueba que diga Evo Morales no es mayor de edad, aquí está. ¿Podría conseguir una prueba de esas características? Imposible. Si yo quiero presentar una prueba, quiero inhabilitar al ciudadano expresidente, porque la ley dice, yo tendría que presentar una prueba documental que no ha ido al cuartel. A ver, ¿voy a poder conseguir una prueba que no ha ido al cuartel? Imposible. Tendría que presentar un documento de que Evo Morales no está registrado en el padrón electoral. Imposible, pero si todos sabemos, lo hemos visto votando y está ahí la certificación. Entonces, ¿puedo demandar? Sí. ¿Voy a tener prueba? No voy a poder tener prueba. Porque la ley dice, tienes que presentar prueba que pruebe, que demuestre que ese ciudadano al que quieres inhabilitar no cumple los requisitos. Y nosotros hemos revisado, el Evo Morales cumple los 7 requisitos. Entonces, imposible que presenten 2000 demandas, que presenten, que lo hagan. ¿Y van a poder tener una prueba documental que pruebe que el Evo Morales incumple? No. Y termino diciéndoles, pero doctor, pero Orlando, ¿sabes qué? En la televisión han dicho que el Evo Morales, que cuando lo demanden van a presentar, ¿no?,
la sentencia constitucional 1010, a la que ya estaba aludiendo acá Vicente, porque dice que el Tribunal Constitucional con una sentencia lo ha inhabilitado a Evo Morales. En primer lugar, esa sentencia 1010 no inhabilita a nadie. El Tribunal Constitucional no tiene atribución, no tiene competencia, no tiene facultad para inhabilitar candidaturas, así de claro. Es que es el Tribunal Constitucional, por muy Tribunal Constitucional que sea, no tiene esa atribución. El único que tiene es el Tribunal Supremo Electoral. Pero es que la sentencia, por muy sentencia constitucional que se llame, no inhabilita a nadie, ¿no? Porque además, esa interpretación que han hecho en esta sentencia del artículo 168 no pueden hacer solo 2 magistrados. La interpretación de la Constitución únicamente lo hacen los 9 magistrados de la Sala Plena del Tribunal Constitucional y no solamente 2 magistrados. Pero además, para que se cumpla esa sentencia que dice que prohíbe la reelección discontinua, queridos compañeros, hay que hacer una aclaración. Porque a ustedes les han mentido y les han dicho, la Corte Interamericana había prohibido en todos los países de la organización americana de que está prohibida la reelección pasado un periodo. Y mire, la Corte Interamericana únicamente ha dicho que se puede prohibir la reelección continua, sucesiva, inmediata, y la Corte es clarita cuando ha dicho, como dice en la Constitución Política del Estado de Bolivia. ¿Con eso qué es lo que ha dicho? Que la Constitución boliviana ya está bien, tiene la prohibición, tiene la limitación compatible con la Convención Americana. Porque, dice la Corte, en los países de la Organización de Estados Americanos, ¿no?, las constituciones de la Argentina, de Chile, de Panamá, de Uruguay, de Brasil y de Bolivia permiten reelección continua por una sola vez y pasado un periodo permiten la postulación a nueva elección. Por eso es que Lula da Silva fue presidente 2 veces consecutivas elegidos en el Brasil. Ha pasado un periodos de por medio y ahora es nuevamente presidente del Brasil desde el enero del año 2023. Y el año 2026, cuando cumpla su mandato de 4 años, el Lula puede volver a postularse. Vean ustedes. Y nos dicen que la reelección ya no existe en el mundo, en los países. Mentira. Vean ustedes, a ver, la Constitución de la Federación de Rusia le está permitiendo al presidente, ¿cómo se llama el presidente de Rusia? Vladimir Putin. Y Vladimir Putin es presidente de Rusia desde el año 2000. Mire, desde el 2000, ¿hoy qué año somos? 2025. Ya van 25 años de presidente. 6 periodos seguiditos, consecutivos, ha sido reelecto. ¿Por qué? Porque su constitución así lo permite. En Alemania, Angela Merkel ha sido 4 veces presidenta de manera consecutiva, seguidita, hasta que doña Ángela se ha cansado, ha dicho, ya no quiero postularme. Podía postular. 4 veces ha sido elegida de manera continua como presidente. En España, si bien es régimen parlamentario, pero el actual presidente Pedro Sánchez, 3 veces seguidas, ya 3 periodos seguidos de presidente. En Bolivia, mire, el hermano Evo el año 2014 fue elegido para su segundo mandato en el marco de la nueva constitución que tenía que terminar en enero del año 2020.
Pero antes de que termine su mandato, le han dado golpe de Estado, no le han dejado concluir ese su periodo de 5 años. Y a partir del 19 de noviembre del año 2019, se ha instalado un periodo presidencial que ha durado hasta noviembre del año 2020, periodo presidencial del régimen de facto de Yanine Áñez. A partir de noviembre del año 2020, actualmente está transcurriendo otro periodo del actual presidente que va a terminar en noviembre de este año. Las elecciones son en agosto, pero el periodo termina en noviembre. Entonces, y en este periodo, Evo Morales no se ha postulado. Por lo tanto, Evo Morales va a ser postulado como candidato a las elecciones de este año después de 2 periodos. Por lo tanto, la Constitución Política del Estado permite, no prohíbe, pasado un periodo de por medio. Por lo tanto, queridos hermanos, hermanas, con todo eso, todo lo que estamos explicando está acá en el tríptico que les ha traído el hermano Vicente, que ustedes tienen en resumen, que lo tienen que leer para la referencia a todo lo que estamos señalando. Concluyo diciéndoles, queridos hermanos, hermanas, dirigentes acá presentes, por derecho internacional, Evo Morales va a ser postulado como candidato a las próximas elecciones generales. Por Constitución Política del Estado, Evo Morales no tiene ningún problema para ser candidato en las próximas elecciones generales. Por ley, Evo Morales cumple con todos los requisitos, no está dentro de las causales de inelegibilidad, por lo tanto, de manera formal y oficial, en su momento, Evo Morales va a ser inscrito como candidato y con ustedes acabamos de comprobar, si demandan su candidatura, no le van a poder inhabilitar. Y con esto queda claro que todo este tiempo, por lo tanto, nos han mentido. Nos han dicho Evo Morales está inhabilitado cuando ese momento aún ni siquiera ha llegado. Pero ya metieron a nuestra cabeza esa gran mentira. Ahora, esa gran mentira nosotros tenemos que sacar y tenemos que defender esta verdad. Porque cuando quieren inhabilitar a Evo Morales, quieren inhabilitarnos a todos nosotros. Quieren que los indígenas, los originarios y los campesinos ya no participemos en política, no disputemos el poder. Quieren otra vez que los campesinos sean vistos únicamente como servibles en sus chacras, en sus tierras, etcétera. Porque únicamente ellos solo quieren ocuparse de la política y tienen miedo a Evo Morales porque este líder indígena ha demostrado que cuando el campesino gobierna, es un buen gobierno. Y eso lo hemos visto en todos los avances de los años en que ha sido presidente Evo Morales. Por eso le tienen miedo, por eso quieren sacarlo de competencia, porque cuando Evo Morales sea candidato, los Doria Medinas, los Tuto Quirogas, los Arce Catacoras, a su lado son únicamente simples gusanos que no tienen la talla del liderazgo histórico y transformador de Evo Morales. Por eso quieren sacarlo. Y por eso es este último ataque que estaba comentando el hermano Vicente Choqui. ¿Saben cuál es el último ataque? Es querer cancelar la personalidad jurídica del Frente para la Victoria. A ver, nos pongamos a pensar, queridos hermanos. Pero si ellos dicen que el Evo está inhabilitado, ¿para qué ya quieren cancelar la sigla con la que Evo Morales ha hecho el acuerdo? ¿Para qué? Si dicen que está inhabilitado. Ellos siempre han sabido, Luis Arce siempre ha sabido, y sus ministros y sus abogados y sus asesores siempre han sabido que el Evo Morales nunca estuvo inhabilitado. Ellos siempre han sabido que no lo pueden inhabilitar, porque la Constitución y la ley no le permiten, porque Evo cumple los requisitos y dicen a la suerte.
¿Qué hacemos? ¿Cómo lo inhabilitamos? No estamos pudiendo. Lo mataremos. Y han intentado matarlo. Y no han podido, y ahora el pueblo lo está cuidando. Ustedes lo están cuidando. Y como ni siquiera han podido matarlo, ahora dicen su última sigla que se ha conseguido para estas elecciones, el Frente para la Victoria, lo cancelaremos. Pero si está inhabilitado, ¿para qué? Es que ellos saben, pues, hasta hoy, hasta este minuto que estamos conversando con ustedes, Evo Morales, por derecho internacional, por constitución y por ley, está habilitado y ellos saben que no lo van a poder inhabilitar. Y esa es una mentira que les han metido a ustedes a la cabeza para que piensen en plan B. Y ahora queda claro, queridos hermanos, así como ha dicho el Vicente, no hay plan B. Acá lo único claro es que Evo Morales es el candidato y va a ser postulado por el Frente para la Victoria para presidente del Estado en estas próximas elecciones, y esta es la verdad, queridos hermanos, hermanas. Muchas gracias.